Danzaterapia. Es utilizada por algunos terapeutas para ayudar a pacientes con problemas sociales, emocionales, físicos y del comportamiento. En muchas culturas la danza se utiliza para contar historias, llevar adelante celebraciones y forjar lazos sociales dentro de la comunidad. Básicamente, tanto la coreografía como los pasos se utilizan en terapia de danza para que las personas se sientan bien. La terapia de baile suele ser muy agradable para los adultos mayores, no solo por el movimiento y el placer de escuchar música, también porque les da la oportunidad de reunirse con otras personas, favoreciéndose así la integración social. El solo hecho de que las personas de edad avanzada puedan tener contacto con sus compañeros de baile les ayuda a superar sentimientos de soledad y a mejorar la autoestima. Ya estamos aquí de vuelta y nos encontramos con la primera actriz, primera dama, primera señorona y además, bueno, es que yo la conozco desde hace mucho tiempo por Chantal. Aquí a Chantal la conocí chiquita, bueno, las dos éramos chiquitas. Sí. Y con este gusto de siempre de querer dedicarse a la carrera de su mamá. Y Sí. a estar en los foros y en el teatro y en esto. Esto viene ya también de casa. ¿Cómo era? Y justo antes de irnos a la pausa decíamos que íbamos a hablar de tu matrimonio. Primero me sorprende mucho que de verdad hayan sido 4 días. Hay veces que uno toma toda una vida para tomar una decisión de querer estar con alguien y aún así la riega. Y bueno, pues con lo de José María, pues debo decirte que ya no estaba yo así tan chavita, tan chavita. Bueno, empezaste muy chavita con eso de los besitos en el cine o en el teatro. ¿Qué fue que te cacharon tus tías? Ay, sí, me mandaron interna. Por eso empezaste muy chiquita, entonces ya no eras chiquita cuando conociste a José María. No es chiquita, no. Ya estaba ya en televisión, ya andaba yo para arriba y para abajo. Pero yo deseaba casarme con un hombre como él. Uh-huh. Y cuando lo vi, pues más, hasta guapetón me tocó. Sí. Yo quería, mira, como realmente nunca tuve papá, Ajá. yo creo que yo buscaba un papá. Y Alguien lo encontré. Un protector. Sí. Un proveedor. Un proveedor, sí, pues por supuesto. ¿No? Pero 4 días. 4 días de verdad para que te pidiera matrimonio. O sí, sea, es decir, esa fueron 4 días. ¿A tercera vista? ¿O cómo se vieron esos 4 días por lo menos? Sí, claro. Ah, bueno. Porque si lo vi al primero y al cuarto me pidió. O sea, no nos vimos No. Mira, fue así. Fanny Schatz. Ajá. Tú recordarás a Fanny Schatz. Sí, claro, por supuesto. La gran y preciosa representante. Y a mí nunca, pues tenía tanta gente que nunca me quiso representar, no me quería representar. Y un día, pues así, tan grandes rasgos, porque no sé cuánto dure el programa, Ajá. ¿no? Me habla, la única vez que ha nevado en México, en la Ciudad de México. Sí, ya va a cumplir 50 años. La única vez que ha habido nieve, En así, México. grande. Wow. Sí, yo vivía por Echegaray, cuando era campo. Era como salir fuera de la Ciudad de México. Sí, Ajá. sí. Y entonces la nieve era hasta acá porque era una casa colonial. Ajá. Por eso fui a dar allá. Ok. Yo vivía acá por Churubusco, Ajá. de una casa normal, correcta. No me fui a una allá. casa hasta allá porque era colonial. Me encantó desde que la vi. Ajá. Entonces te habló Fanny Schatz. Entonces me habla la Fanny Schatz y me dice, oye, hay un señor que te quiere conocer, es un que va a hacer una película y que quién sabe qué. Digo, Fanny, hoy a las 6 de la tarde. Y eran las 4. O sea, ya a correr. Ajá, ya casi tenías que salir, ¿no? Pero en esa época, él vivía en Virreyes. Ajá. Y de donde yo vivía a Virreyes, lo hacías 10 minutos. Sí, no, ahorita no. Tú hubieras tenido que cancelar. 5 horas. 5 horas. Ajá. Y yo le dije, no, Fanny, está nevando, o nevó, porque amaneció nevado. Ajá. Y le digo, no, ¿cómo crees?
con 7 cobijas y cosas. Mi mamita conmigo estaba. Ajá. En ese momento, no sé, yo creo que estaba separada del hombre o ya se Ajá. había divorciado, quién sabe. O él estaba en Estados Unidos. Y entonces estaba conmigo y me decía, dile que sí, que vas a ir. que vas a ir. Y digo, no, Fanita, no. Total, para no darte cuento largo, Ajá. porque es una historia muy larga. Dice, bueno, pues ¿quieres hacer cine o no? ¿No quieres que te represente? ¿Sí o no? Y siempre se lo agradecí toda la vida. Le dije, me diste la mejor película de mi vida. Sí. El papel estelar. El papel Con estelar, con la estelar. pareja estelar. Ajá. Y entonces ya me dice, bueno, por lo menos háblale por teléfono, porque pues si no... Ajá. Pero él ya me había echado el ojo. Ah, él ya sabía que sí le gustaba. Ajá. Ya me había echado el ojo, pues como que no. Es muy difícil ya encontrar a alguien, porque empiezan las comparaciones. Es terrible. Sí. Porque él tenía mucha personalidad. Era un gran marido, un gran padre. Y era inteligente, era divertido, era cultísimo. Entonces, pues hacíamos chorchas, no en esta cocina, en otra casa. Ya cuando aquí, por eso se hizo una cocina del tamaño del Zócalo. Para que todos estuvieran metidos en la cocina. Todos en la cocina. Entonces es muy difícil él cocinando llenar y esos todo zapatos. eso, porque eso es muy argentino, es muy bonito, ¿no? Y pues, y al otro día me dijo, ¿quieres comer conmigo mañana? Yo, pues sí. Y a los 3 días me iban a dar la diosa de plata por el ángel exterminador. Que esa es otra historia, es que tenemos que hacer como 3 programas contigo, Pues 4, sí. no se va a poder. Ajá, Sí. que esa es otra gran historia también con Luis Buñuel, con que Luis también te escogió de Buñuel. fotografía. Sí. Sí, así, o sea, como tu marido también te vio, ya te tenía medio checada, ya No, vio la él fotografía. me veía por ahí o no sé Ajá. dónde, pero él me tenía el ojo echado y ya. Ajá. Y bueno, pues fue fácil todo. Y nos casamos a los 15 días. Qué maravilla. Entonces, al tercer día yo lo invité a que me acompañara a recibir la diosa de plata. Ajá. Entonces me invitó a cenar para celebrar uno muy elegante. El pobre estaba bien prangana, pero consiguió dinero prestado. Y te llevó. Sí, Ajá. sí. Íbamos al Napoleón, se llamaba el Napoleón, ese restaurante estaba en la Plaza Washington, por ahí. Y era muy chiquito, pero muy elegante, Ajá. muy bonito. Y bueno, pues así fue la historia. Así comenzó. Al cuarto día, esa noche con la diosa de plata en la mesa y todo, yo vestido largo, y todo este rollo, y me dijo, ¿tú te casarías conmigo? Sí, pero rapidito. Y ya, No, 15 días pues yo lo voy a después. pensar, no sé, Ajá. no. Sí. Dije, sí, Y qué maravilloso, toda la vida ok. después, ya toda la vida juntos. ya. Sigues Hasta que se murió. activa, sigues ahora en Mujeres de Ceniza. ¿Nunca has dejado empezar de dejar de trabajar? ¿Te encanta? Me encanta. Para mí el trabajo es la vida. Ajá. Pues por eso creo que me conservo media joven. No, pero digo, es más soy muy tragañosa. de la actitud, ¿no? Es más Sí, que tiene es que la ver con la actitud. actitud. Yo estoy aquí encerrada o estoy en mi cuarto, me pongo a leer o me pongo a ver la tele, lo que sea. No, yo no me siento sola. Ajá. A mí esta soledad me gusta. Ajá. Después que murió José María, yo pensé que, bueno, yo iba a encontrar otra persona, No. Tuve 3 personas con quienes salí y no. No te hizo No, falta finalmente volver nada. a estar con alguien No, nada. en casa. Entonces, o otros, lo que pasa es que quizá no sabían cortejarme. Ajá. En el buen sentido de la palabra, porque luego me invitaban a cenar y ya querían Luego. agarrar la piernita Ajá, y a mí eso sí, no, no. fíjate que no.
y con un hombre tan maravilloso que fue mi marido, y era muy difícil. Ajá. Era muy difícil. Y así se fue yendo el tiempo, pues, inexorablemente. Ajá. Pues, ni modo. Pero entonces, hoy en día, te acompaña tu trabajo constantemente porque siempre tienes proyectos. Ahora estás en Mujeres de Ceniza y estás planeando alguna otra cosa. ¿Quieres regresar como siempre a la televisión, que es como tu segunda casa? Bueno, sí. En cuanto me llamen, hago televisión. Te encanta. Me encanta, me encanta. El último día de función. Mujeres de Ceniza, aquí, porque nos fuimos de gira, yo salía con una charola. Para cualquiera es difícil salir con una charola y 2 estar escalones. midiendo, claro. 2. Ajá. Y salgo, como siempre, papum. ¿Y qué pasó? No supe. Uh-huh. Sí, ya se fue. María Sorté tenía que venir y me agarraba ella la charola. Ajá. Y entonces yo ya bajaba viendo mis escaloncitos. Ajá. Creo que ella se tardó un poquito en llegar. Y yo bajé un pie. Y ahí ya. Como para adelantar. Ajá. Y ya yo creo que perdí el otro escalón, porque no llegué a caerme, pero sí me pegué muy fuerte con una mesa que teníamos ahí y me desgarró todo el muslo. ¿No? Hay que irse más con cuidadito. Y tu otra gran pasión, tu hija y tus nietos, que además son una cosa de chulada, de bellos. Y y esa es otra parte, ¿no? Ese es otro que me imagino que llegarán aquí y llenarán de vida y de gritos y de risas. No, mi Natalia, que ya tiene 7, ya va a cumplir 8. Me dice, nona, pues me dice, nona. Me dice, nona, no, porque le digo, ¿sabes qué? Ya voy a vender la casa, mi chulita. No, ya no. Así es que vengan pronto y esténse mucho por aquí en las vacaciones, porque pronto ya no vamos. No, por favor, no la vendas. No, mira, estoy juntando. Ya tengo 1,000 pesos. Ay, te los va a dar para que no la vendas, para tan que linda. no la venda. Ajá. Pero bueno. Pero sigues muy activa y te vemos muy bien y te podemos ver hoy en día en Mujeres de Ceniza, acompañada de otras 3 grandes actrices con las que me imagino que te diviertes enormemente. Y nosotros seguimos gozando de su presencia en pantalla chica, en pantalla grande, con todo este historial de carrera que tienes que siempre podemos encontrar a la mano, porque son de estas cosas grandes que ahora la tecnología nos permite tenerlas a la mano. Y pues esperar a que Jacqueline Andere nos avise y nos diga siempre en dónde está para irla a ver, irla a buscar y disfrutar de su maravilloso trabajo y de su maravillosa presencia, porque pues, ¿sabes? Es como tu casa también, uno se contagia de esta luz y de este gran verte. Gracias, que nos da muchísimo gusto. Gracias, y me da un gusto verte. Es que yo no sabía que ibas a venir tú. Fue una gran sorpresa que me llevé. Qué bueno, me da mucho gusto. Muy bienvenidos todos a su casa. Muchísimas gracias, Jacqueline Andere. Gracias por tu tiempo, gracias por prestarnos un poco de tu espacio y gracias a ustedes por acompañarnos una vez más aquí en Palabras Mayores. Nos vemos muy pronto. Buenas noches.